Hola, buenas noches. Estamos nuevamente, nos pudimos encontrar este jueves. El jueves pasado no, por cuestiones que todos conocemos. Esta vez sí pudimos llegar. Así que estamos nuevamente con el programa Aquí Ahora Salud. En este caso vamos a intentar charlar un poco y tomar nuevos conocimientos de la enfermedad que tanto nos preocupa, que es la diabetes, y fundamentalmente su relación con la enfermedad cardiovascular. Para ello tenemos hoy como invitado, tenemos la suerte de tenerlo acá, el doctor Rubén Joguino, quien ha regresado recientemente de un congreso internacional en Centroamérica de obesidad, hipertensión y diabetes. Así que vamos a exprimirlo un poquito y vamos a sacarnos todas las dudas que tengamos de esta enfermedad que es altamente prevalente, y no solamente eso, sino que a medida que pasan las décadas la prevalencia va aumentando. Estoy hablando en términos médicos de prevalencia, quiero decir la cantidad de pacientes en la población general, la cantidad de personas que se enferman de diabetes en la población general va en aumento, a la par de la hipertensión arterial, de la obesidad, de la insuficiencia cardíaca. Así que bueno, vamos a presentarlo, doctor. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Rigo, hola a toda la audiencia de Canal 4. Bueno, acá estoy dispuesto a colaborar. Bueno, muchas gracias por estar acá. Rubén, groseramente ya lo hemos explicado en programas anteriores, pero me gustaría que digas con palabras simples qué es la diabetes. Bueno, es una enfermedad que, claro, está llegando mucho al conocimiento de la gente por la cantidad de involucrados que hay en la actualidad. O sea, década a década encontramos que cada vez hay más gente diabética, y la población está hoy en Argentina llegando al 10% de toda la población que son diabéticos. La diabetes es una enfermedad metabólica que involucra a todos los órganos y sistemas del organismo. Fundamentalmente parte de una deficiencia en la producción de insulina por el páncreas y en una resistencia periférica a la acción de la insulina. Pero en realidad participan no solo el páncreas, sino también el cerebro, el estómago, el hígado, los músculos, la grasa abdominal, la grasa muscular, el riñón. Últimamente están descubriendo que todos los órganos y sistemas del organismo tienen que ver con esta enfermedad. Así que a veces uno dice cómo se dimensiona tanto una enfermedad que le pueden llegar a dar a médicos el título de especialistas en una enfermedad, y sin embargo tiene tanta trascendencia en el gasto público, en problemas crónicos que puede tener la gente, en la visión, en el riñón, en los pies, en el corazón. Entonces, en el gasto hospitalario, en la vida de la gente, ¿no? Que esto no solo pasa en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Bien. Groseramente, ¿cómo haces vos el diagnóstico? ¿Cómo le haces al diagnóstico a un paciente diabético? Bueno, ¿por qué consulta un paciente y cómo llegás al diagnóstico de una diabetes? En general, en la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la de los adultos, la que inicialmente no necesita la aplicación de insulina en forma diaria, se llega por análisis cotidianos que nosotros hacemos con los pacientes. A veces pueden darse varias situaciones, pero en la mayoría de las veces son hallazgos en un control médico que nosotros le hacemos a una persona a edad media de la vida en general. Hay algunos indicios, como por ejemplo que la persona orine mucho, que tenga mucha sed, o se trata a lo mejor de una persona que era muy gordo y está empezando a adelgazar, o a veces lo derivan los urólogos porque se encuentran con una enfermedad del prepucio, enfermedades en los órganos genitales, el ginecólogo a veces por una mujer que tiene hongos en la vagina, a veces en la detección de un control de embarazo, o sea, por varios médicos, varios especialistas que detectan alguna cuestión anormal, o un examen del oculista a lo mejor,
y bueno, lo hacen llegar al médico que hace diabetes, al clínico, al endocrinólogo, todo, para que nosotros confirmemos la enfermedad, ¿no? Bien, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Cómo se confirma la enfermedad? Nosotros en ese momento son valores de análisis de laboratorio. Entonces nosotros le pedimos exámenes de laboratorio. La glucemia no puede dejarse de pedir en toda persona que se viene a hacer un control clínico, que es el análisis de azúcar en la sangre. Y bueno, si este análisis, hay varias formas de llegar al diagnóstico. Si este da más de 126 miligramos por ciento, que es el valor que uno toma de referencia, en 2 ocasiones repetidas, así con distancia de 3 o 4 días de un valor a otro, podemos confirmar diabetes. También se puede confirmar cuando este valor supera los 200 miligramos por ciento, siendo que la persona tenga síntomas, aunque sea en una sola ocasión. Y hay otras alternativas, que es a través de un estudio que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, que lo hacen todos los bioquímicos. Se le toma sangre a la gente en ayunas, le hacen tomar un volumen de azúcar, que son 75 gramos de dextrosa, y a las 2 horas le vuelven a repetir el análisis. Y de acuerdo al valor que da eso, uno lo puede clasificar al paciente normal, o sea que no tiene diabetes, en diabético o en un estado intermedio que se llama prediabetes o intolerancia a la glucosa, que es un estado de que la gente tiene que empezar a tomar medidas para evitar en corto tiempo llegar a la diabetes, ¿no? Claro. Y aquellos valores de glucemia que estabas hablando, que probablemente están altos, pero no hacen el diagnóstico, no superan los valores de 126 para diagnóstico. Ese es otro grupo que... Ese es un grupo que, bueno, de acuerdo a la clasificación que le dan en los americanos o los europeos o la Sociedad Argentina de Diabetes, uno, para que tenga un valor normal de diabetes, de glucemia, tiene que ser bajo 100, o sea, bajo 100 miligramos por ciento. Si da más de 126, ya son valores que se consideran para diabetes. Ahora, si nos da un valor intermedio entre 100 y 126, ahí nosotros tenemos que hacer otros estudios, porque eso se llama glucemia alterada en ayunas, y también se considera una enfermedad prediabética. Claro. Y tiene muchas implicancias, porque uno en ese momento, tomando resoluciones en cambios de hábitos higiénico-dietéticos, o sea, exacerbar el ejercicio físico, hacer una dieta adecuada, empezar a cambiar los hábitos, puede retrasar o nunca llegar a ser diabético. Claro. Entonces, ocurre muchísimas veces, muchas más veces que nos salga que es normal o que es diabético, que tenemos ese grupo de gente que seguramente están un poco sobrepasados de peso, que tienen hábitos sedentarios, que comen comida chatarra, como bueno, el habitual, el común de la gente en cualquier país del occidente, y yo te diría casi en la totalidad del mundo hoy. Claro, y te focalizaba un poco la pregunta en la glucemia basal alterada en ayunas o la intolerancia a la glucosa, porque no solamente el nivel de prevalencia de diabetes diagnosticada, o sea, aquellos que tienen diagnóstico de diabetes, que ya dijiste vos que ronda el 10 o el 12% es alto, sino que es un problema realmente de salud pública el hecho de que la glucemia basal alterada o la intolerancia a la glucosa tenga una prevalencia aún mayor, que entre el 15 y el 20%. Y ahí vendría justamente es importante lo que vos acabas de decir, porque muchas personas de esas que se cuiden, aún sin saber, cuando uno pregona siempre de que hagamos ejercicios, de que estemos, aún sin conocer esa condición de prediabético que tienen, podrían nunca llegar a ser diabéticos por solamente el hecho de cuidarse, ¿no? Como bien decías vos. Sí, esto se entiende, es un poco difícil para explicarle a la gente, pero es a través de la fisiopatología de lo que está pasando en el páncreas. O sea, en el páncreas hay un núcleo de células, que son las células beta, que producen la insulina que nosotros necesitamos para la vida. Y cuando se llega a ser, el punto que se llega uno a ser diabético, ya pasó por una serie de etapas que en ese momento hay que tomar decisiones, porque cuando uno llega a ser diabético ya nos quedan menos armas, ya quedó
menos cantidad de trabajadores, menos cantidad de células productoras de insulina que están actuando. Pero antes, cuando nosotros encontramos todos estos estadios de prediabetes, tomando decisiones, podemos conservar a las células que son las productoras de insulina y que son las que nos van a evitar en el futuro ser diabéticos, ¿no? O sea, la enfermedad comienza muchos años antes de que nosotros llegamos a ponerle el punto de diagnóstico. Entonces, y podemos tomar decisiones acertadas y demorar la evolución de la enfermedad muchísimo tiempo antes. Entonces, porque ya la alteración se empieza a manifestar, ¿no?, en estas afecciones, que no llegan a ser diabetes, pero bueno, la implicancia es la misma, y la indicación de lo fundamental, que es hacer ejercicio físico, una dieta adecuada y todo, es lo mismo, o sea, para una o para la otra enfermedad. Lo que cambia a lo mejor es el volumen o el pool de medicamentos, el arsenal terapéutico, el arsenal de medicamentos que tenemos que usar para controlar a este paciente que ya llegó a la etapa de diabético, y al otro que tiene mucha más chance de frenar la evolución, ¿no? Sí, justamente. Y sabemos que, o te iba a preguntar un poco contexto, digo, sabemos que el diagnóstico temprano de diabetes previene fundamentalmente las complicaciones de la diabetes. ¿Y cuáles son las complicaciones fundamentales de la diabetes? Bueno, el diabético siempre lo hablamos contigo, Rigo, porque vos, por tu especialidad y todo, sabemos que el diabético tiene muchísimas chances de enfermarse y de morirse de una enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando llega esa etapa, o sea, el diabético lo tenés que tomar como un enfermo con riesgo cardiovascular. Y esto es de enfermedad coronaria, de padecer accidentes cerebrovasculares, ACV, o sea, son todas enfermedades que potencialmente el diabético las va a sufrir. Y después, si su enfermedad la controla mal, sus cifras de glucemia son muy alteradas, tiene un montón de otras cosas que tienen que ver con la retina, o sea, la ceguera, todas las afecciones de la vista, todas las afecciones del riñón, o sea, en las salas de diálisis la mayoría de los pacientes son diabéticos. Como causa de ceguera producida por enfermedades en la vida, del glaucoma y la diabetes son las primeras causas de ceguera a nivel mundial. Las amputaciones que no tienen que ver con cosas que pasan en la guerra, una actividad bélica, o sea, en un país que está en paz, la gente amputada tiene que ver con la diabetes también. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que llegar a hacerle entender a la gente, y llegar es que no tenemos que tener más pacientes en diálisis por complicaciones de la diabetes, ni gente amputada, que se le amputen las piernas por complicaciones de la diabetes, ni gente que llega a estar ciega por las complicaciones de la diabetes. Nosotros tenemos que actuar muchísimo antes, porque todo ese tipo de complicaciones se pueden evitar. Sí. Y como dijimos en un principio, es realmente un problema de salud pública, y como los grandes problemas de salud pública deben ser abordados de este punto de vista, ¿no? Probablemente sea muy difícil o imposible de que cada médico particular en su consultorio pueda luchar contra este flagelo. Yo lo vería, sí, desde dos aspectos, ¿no? Desde el aspecto de la salud pública es indudable. La diabetes tiene un impacto económico en la salud pública que es, digamos, de valores que uno no tiene, son cuantiosos, o sea, no tiene la medida de lo que la enfermedad de diabetes provoca en el gasto hospitalario, en el gasto de salud pública a nivel de un país. Entonces, tenemos que actuar por la prevención, no solo por lo individual. O sea, si yo tomo un paciente individual y me pregunta a mí, y yo soy diabético, ¿y qué tengo que hacer? Y seguramente actuar rápidamente, no demorarse, hacer caso inicialmente en todo el tratamiento, porque eso le va a venir en beneficios en cantidad de vida, años de vida, calidad de vida, de no tener complicaciones, todo, y puede hacer una vida normal. Eso desde el punto de vista individual. Ahora, cuando vos tenés un pool, una cantidad de gente que no se controla, que no hace bien las cosas, que a lo mejor no accede a la medicación, qué sé yo,
provoca esto un terrible gasto económico para la salud pública. O sea, nosotros de cada paciente, de cada 2 pacientes internados en un hospital público, 1 es diabético. Claro. O sea, y no es que estamos hablando de que el 10% de la población es diabética, o sea, de cada 10 pacientes 1 es diabético, pero de los internados en el hospital, de cada 2, 1 es diabético. De los que tienen hipertensión, enfermedad coronaria, tiene que ver con el mundo de la diabetes, ¿no? Entonces, yo creo que en esto no hay que escatimar recursos para la prevención, para el accionar rápido, para el diagnóstico rápido y no demorarnos en equilibrar al paciente, porque eso influye muchísimo. Acá nos llega una pregunta, vamos a ir a un corte, pero te la dejo planteada porque tiene que ver con algo que nos preocupa mucho a nosotros cotidianamente, que es, lo cual discutimos, que es el diagnóstico temprano de enfermedades y a veces la necesidad de screening en la población. Esto quiere decir de salir a buscar enfermos en la población. Cuando salimos a buscar enfermos en la población tenemos que tener un método que sea muy sensible, que sea capaz de diagnosticar en la población y que también que sea barato y fiable, obviamente, para que sea costo-beneficio para la salud pública. Hay una pregunta que dice, ¿por qué se solicita poco o en forma tardía, además de la glucemia, la hemoglobina glicosilada y la insulina, debe ser la insulinemia, debe ser acá, en los pedidos médicos? La pregunta que yo te dejo planteada para el próximo bloque, Rubén, es, ¿siempre debemos pedir una hemoglobina glicosilada? ¿Siempre tenemos que pedir una insulinemia? ¿O cuándo tenemos que hacerlo? Vamos a un corte y volvemos. Argenplast. Desde hace más de 20 años, proveemos torres tanques para agua potable y equipos de riego. Argenplast, una empresa ligada al productor argentino. www.tanquesargenplast.com. Ruta Nacional 158, Las Piure, Córdoba. Marzo, 1 millón de pesos en el Super Bingo. 3 líneas de 30.000 pesos cada una. 2 bingos de 100.000 pesos. Y la tercera ronda, un Clio mío. Telebingo, el que sale. Roberto Boeto Pinturas. Asesoramiento técnico en obra sin cargo. Todas las marcas líderes al mejor precio. La calidad nos caracteriza. Roberto Boeto Pinturas. Tu pinturería. Boulevard 25 de Mayo, 1156. San Francisco. Kevingston. Nueva colección. Kevingston. Nuevas tendencias. Kevingston. La misma pasión. Kevingston. Nueva temporada. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Para vos que tenés un comercio, una pyme, sos profesional y necesitas una nueva forma de cobrarles a tus clientes, llegó PagoLDC.com. El nuevo servicio que habilita para cobrarles a tus clientes con todas las tarjetas de crédito, Rapipago, Pago Fácil y muchas formas más. Usa PagoLDC.com, la nueva forma de pago para ofrecerles a tus clientes. PagoLDC.com, seguro y fácil de usar. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir charlando con el doctor Rubén Joguino sobre diabetes. Voy a tratar de ir respondiendo una a una las múltiples preguntas que nos llegan, pero estoy con el escritorio lleno de preguntas y las voy numerando. Rubén, te había dejado pendiente una pregunta
a raíz de la pregunta de un oyente, que por qué se pedían en forma tardía la glucemia, la hemoglobina glicosilada, la insulinemia, y a raíz de ello yo te preguntaba, ¿siempre hay que hacerlo? ¿Es costo-beneficio hacer screening de diabetes en la población general? Si es, ¿con qué debería hacerlo o no? ¿Podés hablarnos un poco de eso? Sí, primero te voy a responder lo de la hemoglobina glicosilada. Eso fue un descubrimiento de hace unos 20, 30 años, que vieron que en los diabéticos, cuando el exceso de glucemia se depositaba en la molécula de hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno a través del glóbulo rojo. Entonces, como el glóbulo rojo vive 3 meses aproximadamente, nos daba a nosotros una guía de esos valores de cómo fue el manejo de los últimos 3 meses del diabético. El diabético, como hacemos todo, o sea, el día anterior cuando vos le hacías una glucemia en ayunas se cuidaba, entonces venía con el análisis, no comía durante 12 horas y te traía un análisis que en realidad podía ser falso, no marcaba lo que realmente estaba pasando. Este súper hallazgo, porque fue un descubrimiento muy útil, en una primera época nos permitió ver sobre el control del diabético, de los últimos 3 meses del diabético, cómo había sido el control. Era fundamental, 3 o 4 meses. O sea, vos haciendo en una persona controlada hoy, le haces una hemoglobina glicosilada cada 4 meses, 3 veces al año o cada 3 meses, y te da un parámetro de cómo funcionó él durante todo el año con su diabetes. Lo que llegaron a hacer en los últimos años es llevar, pues es un estudio que sale un poquito caro, pero es llevar a que ese valor tuviera una, como si fuera una equivalencia para hacer un diagnóstico. Claro. ¿Sí? Entonces marcaron que de tanto de este valor para abajo no es diabético, o sea, puede ser prediabético, y de un valor para arriba, que se toma 6.5%, ya es diabético. Entonces lo pusieron como un valor más de como para hacer un diagnóstico de diabetes. Pero a ver, no cambia si vos al paciente le haces una glucemia en ayunas, una prueba de tolerancia, o sea, es más específico, más diagnóstico, más fácil a través de la prueba de tolerancia que a través de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada sigue siendo una prueba excelente para el control una vez que sos diabético y te ayuda en el diagnóstico. O sea, si se pide o no se pide, mientras uno esté pidiendo glucemias en ayuna y prueba de tolerancia, haciéndolo en screening, no nos cambia mucho ese aspecto. El tema de la insulina tiene que ver, el dosaje de insulina basal y postprandial tiene que ver con el diagnóstico de síndrome metabólico. Bien. Y esto, la insulina resistencia y todo, son estados de prediabetes. O sea, la enfermedad hoy se llama diabesidad, porque tiene que ver con la obesidad y la diabetes. Entonces, el famoso síndrome metabólico, que ahora miles, sobre todo las mujeres, que son las que consultan más, las que se interesan más por todo, pero los hombres también lo sufren, es algo que un médico escocés brillante, el doctor Riven, que primero lo llamó síndrome X, se dio cuenta que toda la gente tenía los mismos problemas. O sea, viene un paciente al consultorio y te dice, doctor, qué mala suerte, tengo colesterol, diabetes, presión alta. En realidad es lo mismo, es lo mismo. Entonces este médico escocés, brillante, hace 25, 30 años, le puso nombre a este síndrome. Y bueno, y tomó varios parámetros. Entonces, que en general son 5. Es el diámetro, el perímetro de la cintura, un valor de triglicéridos, que son grasas en sangre, el valor del colesterol HDL, que la gente popularmente lo llama colesterol bueno, la presión arterial y el valor de glucemia. ¿Sí? Entonces, con esos valores, que no es el mismo valor de glucemia que se toma para la diabetes, o sea, se toma otro valor, un valor de triglicéridos, el perímetro de la cintura. O sea, si uno tiene más de 3 de estos 5, ya lo llamamos como que ese paciente tiene síndrome metabólico o insulinoresistencia, si uno lo quiere llevar, hacer una analogía con los valores de laboratorio. Entonces uno puede dosarle la insulinemia basal a ese paciente y le va a dar alta.
¿Por qué? Porque ante todo este aumento de peso, aumento de la grasa abdominal, genera la presión alta, el estado de prediabetes, aumenta las cifras de colesterol malo, baja la cifra de colesterol bueno, y eso predispone, para no hacerlo tan complicado para la gente, a padecer enfermedad cardiovascular, infartos, ACV, a más corta edad. Bien. ¿Sí? Entonces, sobre eso tenemos que apuntar. Estamos hablando siempre de lo mismo: cuidarse con el peso, claro, caminar, hacer ejercicio físico, Yo, dieta, o sea, eso baja los triglicéridos, sube el colesterol HDL, baja la insulinoresistencia. Bueno. la pregunta que yo siempre me hago cuando hablamos de esto, porque vos decís, hablaste justamente de diabetes y síndrome metabólico muy asociado en tu discurso, digamos, ¿y cuánto tiene la culpa la obesidad de todo esto? Y tiene que ver, es el origen. Claro. Es el origen, o sea, siempre hablamos, uno a veces lo cuenta, dice, en épocas pasadas los televisores eran gordos y las personas más delgadas, ahora las pantallas son cada vez más planas, igual que las computadoras, y las personas cada vez más gordas, y es el hecho, o sea, cada gran descubrimiento del hombre tecnológico ocasionó un aumento de peso en la población general. O sea, porque vos, el celular te impide que vos te tengas que levantar a buscar el teléfono, atender un teléfono, caminar, siempre te acomodás para hacer menos, el automóvil, el control remoto, todo eso al disminuir la actividad física, aumentás la cantidad de kilos de peso. Si tenés una predisposición genética, se transforma a lo largo de los años en diabetes. Hipertenso, diabetes, colesterol alto, enfermedad cardiovascular y bueno. Entonces, a ver, las políticas de Estado tienen que llevar a que combatir todo esto. Hay países de avanzada en el mundo que tomaron decisiones en cuanto a muchas cosas, entre el tipo de hábitos de dieta de la gente, como Finlandia, por ejemplo, me estoy recordando, Francia inclusive, para cambiar esta tendencia, que no es solo de Argentina. Argentina es un reflejo más del mundo, es en todo el mundo, especialmente en el mundo del lado del occidente. Estamos todos más con sobrepeso, todos más sedentarios, todos, bueno, las condiciones de vida nos tienden a llevar, uno tiene que combatir contra eso, ¿no? Rubén, voy a seguir haciéndote algunas preguntas porque quiero atender un poco a los requerimientos de la gente que nos está viendo. Dice, hola, ¿la diabetes puede provocar desarreglo excesivo de vientre? Sí, acá hay algo que es importante. La droga elemental y primera que toma el diabético tipo 2 es la metformina, que es siempre cuando inicia un tratamiento es metformina y alguna droga más. Porque hoy hay 10, 12 distintas drogas que actúan a nivel de distintos efectos. La metformina, que es una droga que actúa a nivel de la producción hepática del hígado de azúcar, y a nivel que es la que combate la insulinoresistencia, que es en lo que en definitiva se inició el tema de diabetes, es una droga que al 20% de la gente le da diarrea o malestar intestinal, y muchas veces obliga a suspenderla. O sea, es la droga de elección, es la droga por excelencia que tenemos que nosotros usar en primera instancia. Por suerte, hace muchos años que está en el mercado, es barata, no es de las más caras, entonces se tolera bien, pero tiene este problema gastrointestinal. Entonces yo te diría que la diabetes, por una parte, a veces porque produce lo que se llama una neuropatía autonómica, no importa, el intestino lo hace funcionar mal, por una alteración de los nervios que hacen hacen funcionar el intestino. Entonces lo hace funcionar mal y puede provocar alteraciones gastrointestinales, pero yo creo que el mayor índice de problemas gastrointestinales que uno ve por la diabetes es asociada a la droga, a la metformina. Tengo una pregunta interesante para hacerte. Me parece ocurrente. ¿Por qué no se incluye una determinación de glucemia anual en el carnet de conducir de forma obligatoria? En la entrega de la licencia de conducir. Y yo creo que esas son medidas que deberían salir, me parece una excelente idea,
porque como se lo hacen a las mujeres embarazadas, como uno cuando llega un paciente, porque ya a determinada edad la glucemia la tenés que pedir en forma anual, aunque la gente no tenga síntomas. Es un análisis muy económico, muy barato y te permite anticiparte a lo mejor a los problemas. Sí, en cualquier medio donde se convoque a la gente y todo se podría controlar. Yo creo que hay, por ejemplo, en el ingreso a estudios terciarios, hay lugares que siempre la incorporan como eso, en el control municipal también de sanitario, de un montón de comercios, está como pedido. Donde uno lo puede hacer, es fantástico. Las campañas que hacen todos estos grupos de diabéticos, que a veces tenemos acá en San Francisco, que trabajan muy bien, y hacen en las plazas, en la sociedad rural, está bárbaro, porque descubren a lo mejor un montón de gente que no sabe que es diabética, y bueno, para iniciar un tratamiento y justo agarrarlos a tiempo, ¿no? Bueno, Rubén, vamos a seguir haciendo preguntas dentro de un ratito. Ahora te voy a preguntar yo, vos comenzaste a hablar un poquito del tratamiento de la diabetes. Por supuesto que recalcaste y le diste prioritaria importancia a lo que nosotros los médicos llamamos las medidas higiénico-dietéticas. Esto es de tratar de comer sano, de hacer actividad física, de bajar de peso si estamos con sobrepeso. El paciente ya con diagnóstico de diabetes y donde el paciente está cumpliendo con sus medidas higiénico-dietéticas, con todo lo que vos le recomendás en la consulta y necesitas de la medicación, hablaste que la gran mayoría de los diabéticos tipo 2 comienza con su tratamiento de metformina. Hay drogas probadas, hay drogas muy usadas, hay drogas que se han dejado de usar, drogas nuevas. ¿Qué podés contarnos en forma simple para que la gente nos comprenda? Sí, el panorama hoy en diabetes es muy amplio. Los médicos y la gente no nos tenemos que enamorar de los últimos medicamentos, porque son todos medicamentos que están aprobados, tienen sus años de trabajos hechos, pero le falta todavía ver qué va a pasar, porque no te olvides que hay una droga que se usó hace 10 años que por temas cardíacos se tuvo que sacar de mercado y hubo gente, y eso estaba aprobado por la sociedad de Estados Unidos, por la de europea, y bueno, hubo que retirarlas. Hoy en día hay, para que vos tengas una referencia, las viejas sulfonilureas, que es glibenclamida, glimepirida, que muchas ingieren, más la metformina, y hay 4 o 5 variedades más, que una actúa a nivel del riñón, otra actúa a nivel del estómago, otra actúa a nivel del cerebro, bajando el apetito, o sea, provocando saciedad. Hay inyectables, hay de duración semanal. Bueno, es una variedad, y hoy en día la sociedad, por ejemplo, americana o la latinoamericana, las ha puesto en el mismo plano, como si fuera una escalera. O sea, vos empezás con cambio de hábitos, educación, ejercicios, dieta y metformina. Y si no lograste en 3 meses, 6 meses, o sea, en un término rápido y prudencial, y llevarlo a los valores que se necesitan llevarlo al diabético, cualquiera de las otras alternativas es factible usarla. Y hoy en día tenés 4 o 5 alternativas, que hay drogas que son subcutáneas, más caras, más baratas, por vía oral, que actúan en distintos niveles. Y sumarle una tercera droga es una alternativa que vos tenés a los 6 meses, que inclusive esa tercera droga puede ser insulina. Entonces, tenemos muchas variantes. A un diabético tipo 2. A un diabético tipo 2. O sea, tenemos muchas variantes. Lo que están pidiendo, yo lo que veo en la tendencia, porque hay drogas que son más caras, pero tienen menos efectos colaterales. Bueno, hay que evaluar. Algunas suben más de peso la persona, la otra baja de peso. Esto es una decisión individual que la tiene que tomar el médico y el paciente con la convicción de que lo tiene que favorecer eso. Pero acá hay un dato que es relevante. O sea, el diabético se tiene que compensar rápido, porque han descubierto que hay una nueva palabra que lo llaman memoria diabetológica. Entonces, que si el diabético se lo compensa rápido, se puede llegar a controlar y hablar de curación. Lo pongo entre signos de entre comillas, porque se puede hablar de curación, como a veces se habla de curación en el cáncer, que durante 5 años
no tuviste valores alterados de diabetes, o durante 10 años, y se está logrando eso. Pero en esto se tiene que trabajar, que concientización de la gente para que haga el tratamiento adecuado en los tiempos adecuados. Y del médico, porque estamos hablando, y esto es un mensaje para que tenemos que tomar todos los médicos, se está hablando mucho del término inercia terapéutica, que cuando tenemos que tomar una decisión siempre nos dejamos convencer por el paciente y doctor, voy a probar estos 3 meses, que es el tiempo de la hemoglobina glicosilada, ahora voy a hacer bien la dieta, porque me tocó justo que eran las fiestas y a lo mejor tiene indicación de insulina. Y dice, no, por el temor a la insulina. No, déjeme probar que yo voy, en estos 3 meses próximos lo voy a hacer, y uno va demorando la decisión de que eso se llama, en términos médicos, inercia terapéutica. Y tenemos que evitarlo de todas formas. Nosotros tenemos que tomar decisiones efectivas, rápidas, para que el control sea adecuado en el más corto tiempo. Ahí te comento así como anécdota, un médico de Texas, de Estados Unidos, que inicia, creo que te lo conté el otro día en una charla que tuvimos, que inicia un plan caro, pero bueno, 3 drogas simultáneas con los pacientes recién diagnosticados, y lleva gente de 10 años que no tuvo un solo valor, como si no fueran diabéticos. O sea, tenemos chances, o sea, esto, hoy justo estaba viendo que bueno, recién ahora un grupo de médicos, un grupo de hospitales lanzó un trabajo que se llama GRADE, que van a comparar esta segunda droga que le agregan a la metformina, 4 tipos distintos durante 5 años. Entonces nos van a decir de acá a 5 años cuál de estas opciones, que por ahora son todas parejas e iguales, cuál es la más efectiva, costo efectiva y relativamente para el paciente. Siempre es un tema individual, ¿no? Pero bueno. Rubén, nos están pidiendo un corte. Me acaban de dar una pregunta que me parece interesante por justamente lo que estabas hablando. Dice, ¿por qué en febrero del año pasado me dio un pico de diabetes de 457 y sin medicación nunca más tuve? Mi madre murió por eso. Bueno, vamos a ir a un corte y le dejamos la pregunta pendiente a Rubén. Muchas gracias. Para vos que tenés un comercio, una pyme, sos profesional y necesitas una nueva forma de cobrarles a tus clientes, llegó PagoLDC.com. El nuevo servicio te habilita para cobrarles a tus clientes con todas las tarjetas de crédito, Rapipago, Pago Fácil y muchas formas más. Usa PagoLDC.com, la nueva forma de pago para ofrecerles a tus clientes. PagoLDC.com, seguro y fácil de usar. Si encontraras la fórmula para lograr un equipo de trabajo comprometido, ¿no la aprenderías? Conocer las herramientas para lograr un equipo de alto rendimiento. Programa intensivo, equipos de alto rendimiento. El compromiso sí es posible. En el Centro de Capacitación Rocha y Asociados. Inscripciones abiertas. Comunicate al 426-508 o a info@estudiorochaiasoc.com.ar. Tu futuro está a la vista. En Bac Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. Bac Espinosa. 25 de mayo 1767, oficina 2, teléfono 420-700. Argenplast. Desde hace más de 20 años, proveemos torres tanques para agua potable y equipos de riego. Argenplast, una empresa ligada al productor argentino. www.tanquesargenplast.com. Ruta Nacional 158, Las Piur, Córdoba. En marzo, 1 millón de pesos en el Super Bingo. 3 líneas de 30.000 pesos cada una. 2 bingos de 100.000 pesos. Y la tercera ronda, un Clio mío. Telebingo, el que sale.
Roberto Boeto Pinturas. Asesoramiento técnico en obra sin cargo. Todas las marcas líderes al mejor precio. La calidad nos caracteriza. Roberto Boeto Pinturas, tu pinturería. Boulevard 25 de Mayo, 1156, San Francisco. Bueno, seguimos conversando sobre diabetes con el doctor Joino. Antes de continuar, les voy a hacer una invitación para que no tenga problemas familiares con mi hija, que me pidió por favor que le pasara esta nota. Los invito este sábado 5 y domingo 6 de abril a participar de la segunda edición del torneo anual Una Jugada Rosa de básquet femenino, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club San Isidro. Es un cuadrangular donde participarán equipos de la zona y que fundamentalmente da comienzo a un nuevo año de la campaña de prevención y concientización sobre el cáncer de mama. Es muy importante también transmitirles que el día domingo a las 14 horas se realizará una charla a cargo del doctor René del Castillo, que es tenemos suerte de tenerlos acá cerca de todos nosotros en Córdoba, que es una persona realmente impresionante sus conocimientos y buena persona que es. Así que bueno, quiero decirles que la charla está abierta para todo público, es libre, gratuita y va a ser el domingo a las 14 horas. Bueno, listo con esto. Rubén, había quedado planteada la pregunta sobre si realmente, yo te había dicho, si había hablado un poco del tratamiento de la curación para la diabetes. Un poco hablaste, porque tengo una pregunta que dice, ¿se cura realmente la diabetes tipo 2? Y terminame de contestar esto. Te lo repito, yo creo que es fundamental el inicio. O sea, si nosotros somos realmente agresivos en cuanto al tratamiento, a la terapéutica de inicio, podemos, o sea, esto se trata de preservar a la célula beta. Entonces, a ver, te voy a usar una palabra que usó este doctor estadounidense que dio la conferencia sobre ese tema, si la diabetes se podía curar. Él lo que refirió es, tratemos de hacer fisiopatológicamente, o sea, lo que hace el páncreas cuando funciona bien, y tratar de combatir cada situación patológica que se da sobre los distintos órganos. Usemos drogas que traten de revertir esa situación y mantener a estas células beta, que son las que producen insulina. Porque hay drogas, por ejemplo, que se usaban antes, que o sea, es como explicaba, como que es tratar de exprimir o sacarle jugo a una naranja exprimida. Entonces, estás tratando de incentivar al páncreas a producir insulina, y es un páncreas que está agotado. Claro. Entonces, lo llevas más rápido al paciente, por más que en una primera etapa lo equilibrás, en corto tiempo, en 5 años, le agotás el páncreas y le provocás que tenga que usar insulina más rápido. Entonces, él lo que postulaba era usar distintos tipos de drogas que actúen a distinto nivel, que ya está demostrado que esas células por lo menos no empeoran la enfermedad y preservan esa masa de células que es la que está afectada para que sigan produciendo insulina. De eso se trata. Hay expectativas sobre eso. Hablar de curación ya sería bastante arriesgado. Bien, y la otra pregunta era la del ¿por qué en febrero del año pasado tuve un pico de 457 miligramos de glucemia y sin medicación nunca más la tuve? Y menciona que tiene el antecedente de la mamá que ha fallecido. Hay gente, yo no sé si en valores tan elevados, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor ante una enfermedad, una internación en un sanatorio, en un hospital, se llaman hiperglucemias de enfermedades reactivas a enfermedades que la paciente puede tener. Y a lo mejor tiene que ver con que le inyectaron un corticoide. ¿Sí? Claro. Y entonces a lo mejor esos corticoides que hacen para
tratar algunas enfermedades artrósicas, que son corticoides de depósito y todo, pueden provocar momentáneamente un pico de hiperglucemia sin necesidad de que la paciente sea diabética. De todas formas, ahí es donde nos sirve la hemoglobina glicosilada. Porque yo en esa paciente, en ese pico que ha tenido la señora que comenta, yo le hubiera pedido una hemoglobina glicosilada para corroborar si en los últimos 3 meses ella estuvo diabética o no, porque evidentemente después con el diario del lunes vimos que no era diabética. De todas formas, la enfermedad diabetes tipo 2 es hereditaria, o sea, tiene mucha probabilidad, es multifactorial, pero la herencia es mucho más probable que alguien que tenga familiares diabéticos pueda tener la enfermedad. Más si es sedentario, tiene sobrepeso, y bueno, etcétera, etcétera. A propósito de hereditario, tengo una pregunta sobre eso. Quisiera saber si la diabetes tipo 1 es hereditaria. La diabetes tipo 1, digamos, es mucho menos el factor hereditario que la diabetes tipo 2, influye mucho menos. No es que no tenga influencia, pero la diabetes tipo 1 tiene una causa inmunológica, o sea, se destruyen por anticuerpos las células betas que producen insulina. Por eso, ante semejante destrucción y no hay producción de insulina, tiene que ir a aplicarse insulina como reemplazo inicialmente. O sea, si vos me decís cuál de los dos tipos de diabetes está más influenciada por la herencia, la tipo 2. Claro. Pero se ve, por ejemplo, que en gemelos alguno liga una diabetes tipo 1 y el otro tiene más chances de padecerla también. O sea que hay algún factor hereditario. Ahora sí, yo creo que lo que trato de interpretar la pregunta de la señora, si uno le transmite diabetes tipo 1 a sus hijos, a su herencia, te diría que no. Claro. O sea, puede ocasionarse, pero no hay más factibilidad de que tenga que la población general. Bien. Tengo una pregunta, bueno, tengo varias preguntas, ¿no? Pero esta es interesante porque desde el punto de vista de lo que podemos ayudar en la población general. ¿Por qué tomando la medicación a veces se me suben los valores? Sí, lo que hay que saber es que a pesar de la medicación, la diabetes es una enfermedad evolutiva. O sea, nosotros usamos medicación para tratar de contrarrestar distintos efectos que provoca la diabetes y tratar de mantener los valores normales. Pero la mayoría de la gente, con lo que veíamos antes, a lo mejor estaba medicada con metformina y glibenclamida, por decirte un esquema clásico, hacía su dieta, sus ejercicios, y se decía que a lo largo de 5 o 10 años a lo sumo, iba a necesitar usar insulina, por ejemplo. Entonces, sabíamos que el deterioro gradual de estas células que producen la insulina se iba a dar de todas maneras. Que no lo sabemos lo que va a pasar de acá a 10 años, porque hay ahora nuevas drogas y nuevas maneras de manejar la diabetes. Pero en definitiva es una enfermedad que uno tiene que controlar, uno la controla. Es muy similar a lo que pasa con la hipertensión, que vos decís toma una droga y la gente por ahí necesita tomar 2 drogas, y no es en todos igual. O sea, a lo mejor hay personas que con una droga en la diabetes lo controlás por muchos más años y a otros necesitas ir sumándole drogas o sumarle insulina y todo, porque o sea, tenemos objetivos a los cuales apuntar, pero no, el comportamiento no es en todo lo mismo. Si la compensamos antes, tenemos muchas más posibilidades. Si la controlamos antes, para que sea la evolutividad en desmejoría, la progresión mala, o sea, porque siempre hay una progresión que provoca un deterioro mayor del efecto de la diabetes. Claro, y en esto justamente te quería preguntar, porque me parece que es importante, en esa mala progresión que vos hablás de la diabetes mal controlada a través de los años, y como dijimos principalmente, en un principio el paciente diabético termina complicándosele la vida desde el punto de vista cardiovascular, incluso es la mayor causa de mortalidad dentro del paciente diabético. ¿Qué lugar tiene el control de los otros factores de riesgo para tener enfermedad cardíaca, como es el tabaquismo, el colesterol alto, la hipertensión arterial? Bueno, fundamental.
O sea, nosotros no podemos solo abocarnos al control de los valores de glucemia o de diabetes. El colesterol hay que tenerlo, o sea, por ejemplo, el colesterol malo, que se llama el LDL, hay que tenerlo por debajo de 100 en la mayoría de los diabéticos. Y en el que tuvo una enfermedad coronaria, por ejemplo, que ya tuvo un infarto, hay que tenerlo por debajo de 70. Para que se imagine la gente, eso equivale a un colesterol total de 180, 150. Y el que se hizo alguna vez un colesterol en San Francisco, o se debe estar riendo mi amigo Vigil, que siempre, bioquímico amigo, que siempre nos mide el colesterol a todos, la población, nuestra población de piamonteses, los valores eso están casi muy alejados de lo que podemos lograr. Entonces, estos pacientes, casi todos te diría, necesitan medicación extra para controlar sus valores de colesterol. Sí, en esto hay muy buena medicación, hay medicaciones que están ya demostradas su eficacia desde hace 20 años y bueno, no hay que dudar en usarlas. Y tiene tanta importancia usar eso, más importancia te diría, para controlar la enfermedad coronaria y las complicaciones de la diabetes, que el mismo control de la diabetes. Claro, probablemente sí, ese es un mensaje que podríamos también dejar, que muy probablemente para evitar el desarrollo de enfermedad cardiovascular sea tan o más importante el control de los factores de riesgo coronarios que la glucemia. Indudablemente, como el dejar de fumar, ¿viste? Exactamente. Si hablemos de tabaquismo, si hablar de hipertensión, llevar los valores de tensión a la normalidad, y hablar de colesterol, o sea, en esto se han estipulado pautas, objetivos, en donde nosotros tenemos que manejarnos. O sea, el valor de colesterol tiene que estar por debajo de este valor, el valor de hemoglobina glicosilada por debajo de este valor. Y hay valores generales y valores individuales. O sea, no es para el mismo. O sea, a veces la gente lee lo que los bioquímicos le ponen como valores normales, y en realidad lo que es normal para una persona no es normal para otra. Entonces, en cierto y determinado paciente los valores normales son mucho más exigentes que en otros pacientes. Rubén, y a propósito de la medicación para el colesterol, yo me pongo como paciente y te pregunto, ¿por qué, doctor, usted me medica con una pastilla para el colesterol si mi colesterol está normal, siendo diabético? Claro, porque el diabético, comparativamente a la población general, necesita tener un colesterol muchísimo más bajo, porque está demostrado por trabajos que abarcaron miles de personas, que en valores que para otros sería normal, para el diabético implica altísimo riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en esos casos hay que medicarlo, y casi te diría sin excepción. Entonces, cuando la gente lee y dice, me dio normal, de acuerdo a un parámetro que tomó por el laboratorio. No, para él no es normal. Para él la exigencia tenemos que llevarlo a este punto. Sí, ahí es donde está demostrado que no genera enfermedad cardiovascular. Yo como cardiólogo tengo que aportar que sí, que es muy difícil que yo no encuentre motivo por el cual no ponerle medicación para el colesterol, un tipo especial de medicación, no cualquier especial, que son el grupo de las estatinas. Me resultaría muy difícil encontrar un motivo por el cual no ponerle una estatina a un paciente diabético para prevenir la enfermedad. Bueno, en esto de las estatinas, que a veces la gente lee, se informa, busca en internet y sabe que las estatinas generan a veces malestares musculares, y a veces se pregunta si la tiene que seguir tomando, porque a veces puede alterar las enzimas del hígado, y en realidad es una droga que ha ayudado muchísimo a alargar la expectativa de vida y a no sufrir complicaciones cardíacas y cerebrales por esta enfermedad, ¿no? Entonces, y hay una nueva droga que se está investigando que tiene todas las, por supuesto más cara, lo nuevo siempre es más caro, que tiene todas las propiedades de las estatinas para bajar el colesterol sin estos efectos colaterales, ¿no? Rubén, se nos está yendo el programa, y tengo un montón de preguntas. Quiero preguntarte también, porque me parece importante, el abordaje del paciente diabético, ¿es un abordaje puramente médico? ¿Cómo se debería, de forma ideal, manejar un paciente diabético? Yo creo que es un trabajo en equipo, ¿no? Multidisciplinario, como es todo en la medicina. O sea, acá participan los nutricionistas, los licenciados en nutrición,
psicólogos, podólogos, o sea, por el pie, por la importancia del pie diabético y, digamos, por el volumen de pacientes que hay en Argentina, 10%. Si uno se va a México es el 20%. México es el país que más diabetes tiene en el mundo. Entonces imagínate, no es para que lo trate el diabetólogo. La diabetes la tiene que tratar el médico generalista, el geriatra, el médico clínico, el endocrinólogo, o sea, todos debemos, el cardiólogo, todos debemos conocer de esta enfermedad por el gran volumen de pacientes. No es que a vos te va a aparecer un diabético de vez en cuando en tu consulta, todos los días. Yo creo, perdón, agregando lo que vos decís, que un eslabón fundamental del control del paciente diabético es el grupo de diabéticos, ¿no? Que me parece que si no es el más importante. Ni hablar, hay muchísimos y a veces el déficit, en este caso que es gente que trabaja, la mayoría son a lo mejor padres de chicos diabéticos tipo 1, sobre todo los diabetes tipo 1, pero bueno, deberían sumarse los diabéticos tipo 2 a este grupo. Hay también grupos de obesidad, APROS está trabajando con un grupo de obesidad vinculado a la diabetes. Hemos hablado con el doctor Gustavo de esto, sí. Pero hay grupos en general que el aporte de la gente y la experiencia de la gente y la autoayuda, y bueno, es vital, es sumamente importante, sumamente valorable, ¿no? Rubén, tengo repetidas preguntas sobre lo mismo, y vuelven sobre la hemoglobina glicosilada y sobre la glucemia, y preguntan los valores objetivos de tratamiento, o sea, si yo soy diabético y estoy medicado para la diabetes, probablemente ya hayas dicho, pero ¿cuál es la glucemia que tengo que tener? ¿Y cuál es la hemoglobina que tenemos que tener? Bueno, la hemoglobina glicosilada depende, siempre se habló de debajo de 7, ¿sí? Como valor objetivo que es en general. Lo que pasa que se demostró que por debajo de 6,5, que es un valor alcanzable, es un promedio de tener 140 de glucemia en general durante todos estos 3 meses. ¿Qué sería el objetivo de glucemia? El objetivo. Hay un trabajo inglés, que bueno, no importa, el UKPDS, que vos conocés muy bien, que mostró que a ese nivel se eliminan las complicaciones de la vista, de la retina, del riñón y de las complicaciones en los pies. Pero la enfermedad cardiovascular, lo que hablamos antes, depende de controlar los otros factores de riesgo. Claro. ¿Sí? Entonces uno le apunta al diabético de reciente diagnóstico, claro, a ese valor. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces nos acerca, cuando uno trata de lograr un valor muy bajo, a riesgos, algunas drogas, de provocar hipoglucemia, que es otra cosa que no queremos con los diabéticos. Ahora, cuando la gente tiene, digamos, más edad, menos expectativa de vida, es como que somos, el grupo de diabéticos hoy mundialmente acepta, es un poco más laxo en los valores, o sea, de una tolerancia de una hemoglobina glicosilada más cerca a 7,5, 8, sobre todo en aquel paciente que ya tiene complicaciones, que tiene complicaciones vasculares o complicaciones a nivel renal, porque se nos hace más difícil trabajar en estos valores que nos acerca a tener complicaciones por hipoglucemia. Entonces, no es para todos lo mismo, hablamos en general debajo de 7, pero después cada médico va a tener el objetivo individual por paciente, ¿no? Rubén, te tengo que interrumpir, me están pidiendo por favor que nos vayamos, siendo un problema también muy importante de salud pública el cáncer de mama, me permito reiterar la invitación para este sábado, este domingo, el torneo anual, da inicio el torneo anual de básquetbol femenino, una jugada rosa, que bueno, son las chicas que luchan por la difusión de la prevención y la concientización del cáncer de mama, y yo realmente, conociendo de qué hablo, los invitaría a escuchar al doctor René del Castillo, que tenemos la suerte de que pueda venir a nuestra ciudad. Bueno, les agradezco que hayan estado ahí, le agradezco fundamentalmente a Rubén, que nos matamos esa pregunta, pero bueno, creo que sirvió, así que... Es una pasión. Bueno, muchas gracias, chao, hasta luego, nos vemos el jueves que viene, hasta luego.